En esta ocasión, en Abre bien tus ojos, hablaremos de algo que a mí me parece bastante significante y bastante significativo dentro de esta actualidad política, social y cultural. Eh, Comenzamos con la idea de que la justicia es ciega y que al mismo tiempo es coja frente a esta idea de, de esta alegoría que viene desde la antigüedad. Pierre Legendre, un filósofo francés de hecho muy poco conocido, o digamos generalmente no tan mediatizado, esboza una hipótesis que es muy interesante. Quizás tiene resonancias con el filósofo Jacques Rancière al insistir que el fracaso de la democracia radica en que aún se mantiene bajo los presupuestos griegos y romanos, donde también hay una idea de justicia. En la sociedad griega existía justamente la presencia de los esclavos, en el cual estaba el mismo nivel las mujeres, algo que pues hoy es inaceptable, y en el derecho romano, que es la fuente misma de esa democracia frágil y para nada una democracia, digamos, perfecta, encontramos que la tiranía y la injusticia es lo que prevalece. Por lo tanto, esa idea de democracia, como lo va a notar Jean Rancière, es hasta cierto punto un gran malestar, ¿sí? Del cual difícilmente nos reponemos. Y Pierre Legendre reafirma en sus textos, sobre todo en uno que recomiendo que se llama La fábrica del hombre occidental, donde se retoma esta idea. Yo quiero compartir con ustedes hoy un texto, diré el título hacia el final de esta pequeña lectura y comentaremos y entenderán por qué razón he escogido hoy hablar de esa idea de la justicia. Sobre todo que esta mañana dialogábamos en la radio con un artista a propósito de los 70 años del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Hablábamos con Germana Rubla, quien está desarrollando un trabajo interesante a partir de la noción de justicia. Y mencionábamos la figura del doctor Russi, un personaje abogado del siglo XIX, muy cercano a los artesanos, quien fue acusado de un asesinato, una especie de montaje judicial muy cercano a los que vivimos hoy en la época, y fue juzgado y condenado a muerte. Este abogado, el doctor Russi, pues defendía lo indefendible, es decir, a los pobres que terminaban siendo ladrones y al mismo tiempo cuatreros y forajidos. Ya Eric Hobsbawm nos ha hablado de esta clase social que de una u otra manera genera una especie de pugna con una hegemonía eh, cultural que domina hasta cierto punto a los otros. Comencemos con estos apartes de este texto que quiero compartir con ustedes, que es realmente fundamental. Beethoven. Sí, el gran Beethoven se revela con su lenguaje más sublime y diciente, más revolucionario y comprometido contra el régimen de la injusticia reinante, escribiendo entre muchas bellas piezas musicales el himno a la libertad, un canto glorioso a la fraternidad que debe ser considerado herencia de todos los pueblos del orbe, la oda a la alegría. Su novena sinfonía es el canto de la unidad de los pueblos, contra toda adversidad, contra su sordera misma que no era la de su alma, se eleva a lo infinito. Luego de su ejecución, no escucha al público arrebatado aplaudiendo una obra maestra que está en la cumbre. Cuentan sus biógrafos que un asistente lo voltea para que mire al público. Su delirio, que es el espejo en el que ve su victoria, la novena sinfonía ha tocado el espíritu de la muchedumbre entre la que no estaban los monarcas.
El desenvolvimiento de la causa de Beethoven, como toda causa revolucionaria, tenía sus complicaciones. Se trataba de una ardua lucha con retos severos que supo librar con dignidad enfrentándose a sus propias penurias personales. A semejante circunstancia le llamó Nietzsche vivir bajo condiciones tan terribles y vivir victoriosamente. Vivir bajo condiciones tan terribles es complementando esto con su opinión de que Beethoven decía lo siguiente, tenía una naturaleza de hierro, decía justamente Nietzsche a propósito de Beethoven. Guardando las peculiaridades de cada campo, la novena sinfonía fue como el parto del manifiesto comunista. Sus composiciones, su oda a la alegría, fue y sigue siendo un canto a la vida y a la libertad que nadie puede negar. En ella estaba expresado el sumum de sus creaciones y un ideal de humanidad insumiso que tenía la intención no de contemplar, sino de transformar, de influir en la sociedad de esa época, desechando la pasividad, el sometimiento de la Iglesia y al poder de las aristocracias. Desde su propia intimidad, desde su propia subjetividad, más desde la terrenalidad de Lord Byron que desde la celestialidad del alto clero. Y así se desplegó el espíritu humanista de su arte, emanando la sublime poesía de Schiller, inspirando el romanticismo y admirando la Revolución Francesa, su pasión por la libertad y la dignidad del individuo y la solidaridad. Abrazaos multitudes, decía, es la imploración del coro en la novena sinfonía. Interrumpen las variaciones para tocar lo más profundo de la conciencia humana. Toda su obra, de una u otra manera, fue revolución musical y mensaje de revolución social. Para muchos, esa tercera sinfonía, esa heroica de 1803, además de ser el anuncio del siglo romántico, fue un portento de luz notorio y verdaderamente tonante que llevó la música instrumental al más alto nivel que jamás había tenido. Y la novena sinfonía en re menor de 1824 es la sublimación de su ideal de libertad en lo material y en lo espiritual. Ese es el gran Beethoven. Al respecto es bastante conocido que de las nuevas sinfonías que escribió entre 1800 y 1824, dedicó la tercera, heroica, a Napoleón Bonaparte, en exaltación de un héroe del que consideraba había llevado una nueva visión de igualdad y libertad para la humanidad. Pero al poco tiempo, en 1804, se produce el suceso narrado por los estudiosos de su vida y obra, en el que Beethoven, con clara manifestación de su visión política e ideológica de la época, al enterarse que Bonaparte, en mayo de ese año, se había autoproclamado como emperador, destruyó la página donde había hecho la inscripción del nombre del homenajeado. A raíz del acontecimiento, Beethoven decide no ir a París como lo tenía previsto, sino quedarse definitivamente en Viena. En reemplazo del nombre Bonaparte, la sinfonía fue entonces titulada Sinfonía Heroica. Más adelante, el autor de este texto nos regala otros apartes que quiero compartir. La revolución que acabe con ese monstruo implacable, aquí él está hablando ya entenderán qué tipo de monstruo es, no debe demorar más. No permitamos que nos siga succionando la sangre. Este no es el Drácula de Bram Stoker, porque aunque sea un vampiro que vive de la sangre humana, de la fuerza del trabajo de los explotados, aunque vive de la vida ajena de las mayorías sometidas, como un parásito abominablemente insaciable y mezquino, que asesina a los trabajadores succionándoles la sangre, tiene además un terrible sombra de miseria, de depredaciones, de hambrunas, de miserabilización, de agobio de la humanidad, y le está llevando al acabose. Y aunque vampiro, no es como aquel mítico de las historietas que se podía repeler con espejos. Ni los rayos del sol, ni los espejismos, ni crucifijos o guirnaldas de ajo son la contra de un monstruo que tampoco duerme durante el día, sino que acecha en todo momento, instante a sus víctimas, nos quita vida y felicidad, nos quita posibilidad de existencia como género y naturaleza. No será una estaca de roble en su corazón de plusvalía lo que lo derribe hasta siempre, no. Este no es el Frankenstein de Mary Wollstonecraft Shelley, sino algo peor que aniquila a la humanidad haciéndose sujeto de la explotación humana más salvaje.
Este parásito monstruoso convertido en sujeto por acción del fetichismo debe parecer a manos de los pueblos como para que la humanidad logre un estadio de convivencia realmente humanizada, un equilibrio con la naturaleza en verdadera libertad. Una revolución cultural ha de llevar el alzamiento de los explotados contra su autoritarismo y su poder destructor que nos conduce al caos. Y por último, este otro fragmento. Tomando en cuenta que la cultura es, entonces, según coinciden muchos filósofos de todos los tiempos, una categoría del ser, la totalidad del ser humano, con su mundo o microcosmos integrado, en síntesis, el ser como universo resumido, podemos decir que el ser humano es el mundo como cultura. De tal manera que en el sentido goetiano, al que ya nos hemos referido antes, las estructuras esenciales del mundo que pueden abarcar al ser humano son la cultura. Pero el caso es que el poder hegemónico oligárquico impone un tipo de hegemonía cultural fundada por la que ya hemos llamado la puta universal, a la que se debe enfrentar un movimiento de resistencia. Maynard, evocando a Lamartine, nos recuerda que las utopías a menudo no son más que verdaderamente prematuras, dice el autor de este libro, quien menciona también a Martí y a otros personajes. A mí me llama mucho la atención que alguien que es actualizado en estos momentos como un personaje que fue esencial para los diálogos de paz en La Habana entre la insurgencia armada de las FARC y el gobierno, se ha hoy señalado como un narcotraficante y inmediatamente hay una cantidad de pruebas que surgen ahí, porque justamente Jesús Santrich, cuyo verdadero nombre es Zeusis Hernández, escribió lo que yo acabo de leerles en este libro que se titula Una prosa de amor para ella. Ya se había hecho una presentación justamente hace un año en la feria del libro de este texto. Y en esta misma época, el 9 de abril, que además se ha transformado ya no solamente en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, sino en el Día de las Víctimas en Colombia, este personaje, Jesús Santrich, es tomado preso como narcotraficante después de haberse acogido al proceso de paz. Y lo que me sorprende a mí es que alguien acusado por la DEA y por los Estados Unidos, que son expertos en armar este tipo de persecuciones, por eso el doctor Russi nos llama la atención. Me sorprende que un narcotraficante, un delincuente, que lo equiparan aquí a un personaje como Popeye, sea capaz de escribir esto, ¿sí? Es decir, sea capaz de tener una sensibilidad al pensamiento, a las artes. Yo en una ocasión, sin conocerlo, asistí a la presentación de este libro en la Universidad Nacional, y el año pasado lo escuché recitar poemas y me preguntaba yo cómo alguien con esta sensibilidad que le caracteriza y con esa manera para escribir y pensar y generar relaciones con hechos históricos y nuestro presente, decidió en algún momento empuñar las armas, luego decide dejarlas y hoy es condenado por esa justicia con la que comenzamos este corto programa. No sé, es decir, como alguien que es capaz de escribir esto termine indudablemente equiparado a lo más bajo de la circunstancia de nuestra sociedad, es la cuestión del narcotráfico. Y sorprende porque en un país como el nuestro, donde se roban cantidad de dineros, donde los verdaderos narcotraficantes siguen haciendo fiesta desde hace años, ¿sí? Los capos han caído, pero el narcotráfico sigue funcionando porque el gran comprador del narcotráfico
es Estados Unidos y Europa, que no hacen nada por poner el freno de esto. Y pues por supuesto, realmente me hace ruido esto que nos acontece. Yo por supuesto no soy juez, simplemente trato de entender las tensiones y contradicciones de nuestra época. Y como este personaje me obsequió el libro porque yo lo iba a comprar, después de escucharlo yo dije, bueno, si alguien es capaz de declamar y hablar de esta manera, porque además los medios de comunicación solo muestran a un personaje como quieren mostrarlo, ¿sí? Como un personaje patán, desprovisto de cultura, mal hablado, bocón, etcétera, pero nunca le han dedicado realmente el tiempo para que él nos cuente y exprese lo que realmente uno se encuentra como bueno, palabras como en este texto o que él ha expresado públicamente en otros escenarios. Compré el libro o quise comprarlo, él me lo regaló, ¿sí? Y a mí me llama la atención que un personaje que tiene severos problemas de visión, es decir, que prácticamente no ve o es ciego, tenga más visión, como ha sucedido a lo largo de la historia, aquellos grandes ciegos muy vinculados a la poesía y a la evidencia, frente a esa justicia que es ciega y coja. ¿Sí? Esto es digno de ser analizado. Abre bien tus ojos, hay que leer esto. ¿Sí? Yo creo que las palabras dicen mucho más por sí mismo, ¿no? Yo creo que la mejor defensa de Jesús Santrich se encuentra radicada en este libro y por supuesto esperemos que si la justicia existe en este país, realmente los verdaderos criminales algún día estén donde tienen que estar.